Hola, te habla David, soy tu profesor de química y te doy la bienvenida a este video en donde vas a aprender a resolver ejercicios relacionados con la ley de Dalton. Ahora, ¿qué establece esta ley? Bueno, imagínense que en un contenedor tienen varios gases adentro. Entonces, la ley de Dalton establece que la presión total o la presión de la mezcla es igual a la suma de cada una de las presiones parciales de los gases. ¿Ok? Esta ecuación se puede resumir de la siguiente manera. La presión de la mezcla es igual a la sumatoria desde I igual 1 hasta N de cada una de las presiones. ¿Ok? Esto ocurre a volumen y temperatura constantes. Otra manera de reescribir la ecuación de la ley de Dalton es decir, la presión parcial de cada gas es igual a la fracción molar de dicho gas por la presión total o la presión de la mezcla de gases. Y recordemos que la fracción molar de cada uno de los gases se calcula por el cociente de los moles de dicho gas entre los moles totales. Acá tenemos la leyenda de cada una de las variables. P sub I habíamos establecido que es la presión parcial de cada gas. La fracción molar, que se denota por esta X y esta Y, es el cociente de los moles del cada gas con respecto al total. Y la P sub M o la P sub T es la presión total o la presión de la mezcla de los gases contenidos en un volumen específico. Y N sub I es el mole de cada uno de los gases y NT son los moles totales. Bueno, conociendo todas las variables involucradas y de qué va la ley de Dalton, procedemos a resolver los ejercicios. El primer ejercicio dice lo siguiente. Si se introducen 15 gramos de cada uno de los siguientes gases, dióxido de carbono, nitrógeno y oxígeno, en un recipiente de 7 litros a una temperatura de 25 grados Celsius, determine A, los moles de cada gas, B, la presión de cada gas y C, la presión total de la mezcla. Evidentemente debemos aplicar la ley de Dalton porque tenemos en un recipiente una mezcla de gases. Adicionalmente tenemos la masa de cada uno de ellos y es la misma en cantidad. Es decir, tenemos 15 gramos de dióxido de carbono, 15 gramos de nitrógeno y 15 gramos de oxígeno. Entonces, el primer paso que vamos a hacer en este momento es ubicar una tabla periódica y encontrar las masas atómicas del carbono, del oxígeno y del nitrógeno. Y con esa información vamos a calcular las masas molares de cada uno de los gases, puesto que la vamos a necesitar para encontrar los moles de ellos. Te apuesto que cuando buscaste las masas atómicas de los elementos, encontraste que para el carbono tenemos 12 gramos por mol, para el oxígeno 16 gramos por mol y por último el nitrógeno 14 gramos por mol. Bueno, con esta información vamos a calcular las masas molares del dióxido de carbono, del nitrógeno molecular y el oxígeno molecular. Entonces, para el primer gas, la masa molar, recuerda que debemos colocar los elementos uno debajo del otro, en este caso carbono y oxígeno. Vemos que tenemos un átomo de carbono en la molécula, por lo tanto escribimos 1 por el valor de su masa atómica, que es 12. Al hacer la multiplicación obtenemos 12 gramos por mol. De igual forma con el oxígeno, acá tenemos dos átomos, colocamos 2 y lo multiplicamos por su masa atómica, que es 16. Y 16 por 2 o 2 por 16 nos da 32 gramos por mol. Al sumar ambas cantidades vamos a tener que la masa molar del dióxido de carbono es igual a 44 gramos por mol. Hacemos lo mismo con el nitrógeno molecular. La masa atómica del nitrógeno es igual a 14. Entonces, como tenemos dos átomos en el gas de nitrógeno, multiplicamos 2 por 14. Y eso nos va a dar un total de 28 gramos por mol. Y por último, sacamos la masa molar del oxígeno molecular. Colocamos el elemento oxígeno,
tenemos dos átomos, multiplicamos por 2 la masa atómica del oxígeno, que es 16, y eso nos da una masa molar de 32 gramos por mol. Entonces, con las masas atómicas de nuestros gases y la masa en gramos de cada uno de ellos, procedemos a calcular los moles, la parte A de nuestro problema. Bueno, ya tenemos todos los elementos para calcular los moles de los gases. Recuerden que la fórmula que vamos a utilizar es N sub I igual a la masa, que es M sub I, sobre la masa molar de cada gas. En este caso, para calcular los moles de dióxido de carbono, vamos a usar la masa de dióxido de carbono sobre su masa molar. Entonces, sustituyendo, vamos a tener que los moles de dióxido de carbono van a ser igual a 15 gramos sobre 44 gramos sobre mol. Esto va a hacer que las unidades de gramos se simplifiquen y me va a quedar el siguiente resultado. Tenemos 15 entre 44. Eso nos da 0,341 moles. Hacemos lo mismo con los moles de nitrógeno. Vamos a colocar la masa de nitrógeno entre la masa molar de este gas. Entonces, como la masa viene siendo la misma, colocamos 15 gramos entre la masa molar del nitrógeno, que es 28 gramos por mol. Los gramos se simplifican, las unidades, y calculamos. Tenemos 15 entre 28. Eso nos da 0,536 moles. Y finalmente calculamos los moles de oxígeno. Vamos a hacerlo por acá. Entonces recuerden que la masa sigue siendo la misma, 15 gramos entre 32 gramos por mol. Las unidades de gramos se cancelan y vamos a tener que los moles de oxígeno van a ser igual a 15 entre 32, 0,469 moles. Lo anotamos acá. Moles. Y de esta manera hemos obtenido la parte A de nuestro ejercicio. Ahora vamos a calcular la presión de cada gas. Bien, antes de calcular la presión de cada gas, que es el apartado B de nuestro ejercicio, debemos cerciorarnos de que las variables que están involucradas en la ecuación de los gases ideales, a saber, volumen y temperatura, deben encontrarse en las unidades adecuadas. El volumen debe estar expresado en litros y la temperatura debe estar en la escala Kelvin. Por lo tanto, debemos transformar esa temperatura o convertirla. Entonces, la temperatura expresada en Kelvin se halla de la siguiente manera. A este valor, que es 25, le vamos a sumar 273 unidades. Por lo tanto, 25 más 273 nos va a dar 298 Kelvin. Entonces, teniendo el volumen en litros y la temperatura en Kelvin, podemos proceder a calcular la presión de cada uno de los gases, o también llamada presión parcial. ¿Qué fórmula vamos a usar? Vamos a usar la fórmula siguiente. P sub I por el volumen debe ser igual a N sub I por R por T. Entonces, aquí despejamos la presión y P sub I debe ser igual a N sub I por R por T entre V. Recuerden que P sub I es la presión de cada uno de los gases y N sub I son los moles de dicho gas. Entonces, si estamos calculando, por ejemplo, la presión parcial del dióxido de carbono, sería P sub CO2 igual a los moles de CO2
por la constante universal de los gases, por la temperatura en Kelvin, por el volumen en litros. Recuerden que podemos usar la ley de Dalton acá porque estamos a volumen y temperatura constante para cada uno de esos gases. Ya sabiendo qué ecuación vamos a utilizar, vamos a proceder a calcular dichas presiones. Calculemos en primer lugar la presión de dióxido de carbono. Entonces P sub CO2 es igual a los moles de dióxido de carbono, que es 0,341 mol, por el valor de la constante universal de los gases, que es 0,082 litros atmósfera sobre mol Kelvin, multiplicado por la temperatura absoluta de la mezcla, que es 298 Kelvin, sobre el volumen del contenedor, que es de 7 litros. Entonces, haciendo el análisis de unidades, vamos a ver que los moles se cancelan, los litros se cancelan con los litros y los kelvin se cancelan con los kelvin y nos queda unidades de presión, que es lo que queremos calcular. Entonces, P del dióxido de carbono, la presión parcial del dióxido de carbono va a ser igual a, vamos a calcularla, sería 0,341 mol por 0,082 litros atmósfera sobre mol Kelvin, multiplicado por 298 kelvins entre 7 litros. Y eso nos va a dar una presión de 1,19 atmósferas. Entonces ya hemos obtenido la presión parcial del dióxido de carbono. Vamos a proceder a calcular la del nitrógeno. Entonces la presión del nitrógeno es igual a los moles de dicho gas, que es 0,536 moles, por 0,082, que es la constante, litros atmósferas sobre mol Kelvin, multiplicado por la temperatura absoluta, que es 298 Kelvin, y esto lo vamos a dividir entre los litros, que son 7 litros. Recuerden que nos deben quedar unidades de presión en atmósfera, los moles se cancelan, los kelvin se cancelan y los litros también. Entonces, finalmente vamos a tener una presión de nitrógeno equivalente a la multiplicación o a la operación siguiente. 0,536 moles por 0,082 litros por atmósfera entre mol por Kelvin por 298 Kelvin sobre 7 litros. Y eso nos va a quedar una presión parcial de nitrógeno de 1,87 atmósferas. Muy bien. Entonces ya hemos encontrado la del nitrógeno molecular. Ahora vamos a calcular la presión parcial del oxígeno. Calculemos la presión faltante, que es la del oxígeno. P de oxígeno va a ser igual a sus moles, que es 0,469 moles, por la constante universal de los gases, que es 0,082 litros atmósfera sobre mol por Kelvin, multiplicado por la temperatura absoluta, que es de 298 Kelvin, sobre el volumen en litros, que es 7 litros. Entonces cancelamos las unidades, mol con mol, Kelvin con Kelvin, litros con litros, y nos va a quedar atmósferas. Y por lo tanto, finalmente la presión parcial del oxígeno va a ser igual, vamos a calcularla, 0,469 moles por 0,082 litros atmósfera sobre mol por Kelvin, multiplicado por la temperatura de 298 kelvins y dividido entre el volumen, que es 7 litros. Eso nos va a dar una presión parcial de 1,64 atmósferas. Muy bien.
Entonces, teniendo ahora las presiones parciales de cada uno de esos gases, podemos calcular la parte C de nuestro problema, que es la presión total de la mezcla. Bien, para la parte C del problema solamente debemos verificar el cumplimiento de la ley de Dalton. Recuerda que la ley de Dalton establece que la presión total de la mezcla es la suma de las presiones parciales de cada uno de los gases. Y es lo que vamos a calcular. Entonces decimos que la presión total, en este caso debe ser la suma de la presión del dióxido de carbono más la presión de nitrógeno molecular más la presión parcial del oxígeno molecular. Recuerden que esto lo podemos decir porque estamos en un contenedor cuyo volumen no varía y la temperatura tampoco. Ojo con eso. Entonces, sustituyendo los valores, vamos a tener que la presión total de la mezcla debe ser igual a 1,19 atmósferas más 1,87 atmósferas más 1,64 atmósferas. Por lo tanto, la presión total va a tener como resultado la suma de esas tres cantidades. Entonces, sumando 1,19 atmósferas más 1,87 atmósferas más 1,64 atmósferas, vamos a tener un total de 4,70 atmósferas. Entonces, la presión total de la mezcla de esos tres gases en un contenedor de 7 litros a una temperatura de 25 grados Celsius va a ser de 4,7 atmósferas. Bien, un poquito largo, pero paso a paso se hace sencillo. Espero que lo hayas entendido. Vamos al siguiente ejercicio.